Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien, que se estén cuidando mucho en casa junto a sus familias. Les doy la bienvenida a esta clase de historia en la cual conoceremos una cultura muy interesante. En especial hablaremos de la civilización antigua china, la cual se desarrolló al oriente del continente asiático, en esas fértiles llanuras de los ríos Huanghe y Yangtze, conocidos también como Río Amarillo y Azul. Este territorio limita al norte con el desierto de Gobi, al oriente con el Océano Pacífico, al sur y al occidente con la cordillera del Himalaya. Por lo tanto, tiene una gran extensión de terreno con muchos paisajes. Ahora, la antigua civilización china fue gobernada por varias dinastías. La más antigua data del siglo XXI a.C. hasta el siglo XVI a.C. y fue la dinastía Xia. Aprovechó el río Amarillo como vía de transporte, ¿sí?, y para el desarrollo de la agricultura, con cultivos como el mijo, el trigo, el arroz. Es decir, se desarrolló mucho la agricultura durante esta dinastía. Además, una dinastía guerrera que destacó por organizar la nobleza en función de la defensa de sus fronteras, ¿sí?, contra la invasión de otros pueblos. Igualmente, esta dinastía elaboró los primeros escritos datados hacia el año 1200 a.C. Entre los aportes culturales de esta dinastía se destaca la porcelana. La tercera dinastía, Zhou, gobernó desde el año 1027 hasta el 221 a.C. y se dividió en la dinastía Zhou del oeste y el Zhou del este. La primera, la del oeste, ocupó el valle del río Yangtze y la segunda obtuvo en su primer periodo la hegemonía territorial, es decir, la Zhou del este. Ahora, esta última tuvo dos periodos, primaveras y otoños, ¿sí?, que se llamó así porque en estas estaciones se dieron unas guerras de conquistas, y un segundo periodo que fueron los reinos combatientes, llamado así este periodo, pues allí se dio la lucha entre reinos por la hegemonía de toda la región. Al final, el rey Jin Shen logró someter a todos los reinos en el año 230, ¿sí?, antes de Cristo, y ya hacia el 221 unificó el territorio. Y aquí comienza, con la unificación, comienza la dinastía Qin, con la que ya surge el imperio chino como tal, gracias a la unión de los distintos reinos. Ahora, antes de entrar a hablar de esta otra dinastía, debemos mencionar que durante la dinastía Zhou del Este, se destacó un gran pensador, un filósofo chino llamado Confucio, quien propuso un modelo de vida basado en la tolerancia, en el respeto, ¿sí? Y a partir de él surge el confucianismo, una ética, más no como tal una religión, más que todo es una ética que se basa en el altruismo, ¿sí?, en la tolerancia, en el respeto mutuo entre las personas, en la armonía social, en el cumplimiento del deber. Ahora, este periodo en el que surge el confucianismo también se va a caracterizar por las luchas campesinas y de esclavos, ya que en esta época se dieron varios estados de desigualdad, de abusos contra los sectores menos favorecidos, ¿sí? Y en ese contexto, entonces, el confucianismo buscó mantener la tradición. Ahora, como lo mencioné, tengamos en cuenta que la historia de China se encuentra marcada por constantes sublevaciones de campesinos y esclavos principalmente, en contra de esa clase noble y terrateniente que abusaba,
¿sí?, de estos no privilegiados. Igualmente, la historia china está marcada por la influencia de constantes incursiones o llegadas de pueblos extranjeros que van a poner en riesgo la estabilidad de los diferentes gobiernos. Y entonces, retomemos, como había dicho, al final de la dinastía Zhou del Este, el rey Jin Sheng logra someter a los demás reinos ya hacia el año 230 a.C. y ya en el 221 a.C. logra unificar el territorio, y así es como comienza la siguiente dinastía, la dinastía Qin. Como lo había mencionado, con ella surge el Imperio Chino. Durante esta dinastía Qin se va a construir la Gran Muralla China, ¿sí? Ya unos reinos habían creado unas murallas defensivas para protegerse de pueblos como los hunos, pero ya durante esta dinastía se van a unificar en 6.700 kilómetros. Ya con otro rey, con el rey Qin Shi Huang, se va a unir las murallas aún más y se van a ampliar. Ahora, durante esta época se destacan aportes como los guerreros de terracota, que son una colección arqueológica de más de 7.000 figuras de arcilla de tamaño real, que representaban a guerreros y caballos con carruajes. Y estas figuras se encuentran en la tumba del rey Qin Shi Huang. Igualmente se destaca otro aporte cultural como la brújula, que se creó hacia el año IV a.C., y las primeras no usaban agujas, no eran muy precisas. Ya con el siglo III después de Cristo se van a usar las agujas y se van a mejorar. Ahora, este artefacto, la brújula, que nos sirve para ubicar el norte, se va a conocer solo hasta el siglo XV en Europa. Las últimas dinastías fueron Yang del Este y Yang del Oeste, y van desde el 206 hasta el 220 a.C. Estas dinastías se van a caracterizar por los numerosos levantamientos internos de parte de campesinos que estaban cansados del sometimiento a los que los había sometido la aristocracia, a esa extrema pobreza, ¿sí? Y también durante esta época se van a recibir influencias occidentales por la ruta de la seda. Esta ruta era una red comercial que conectó el continente asiático con Europa y atravesaba desde Asia Central hasta Persia y Siria. Por esta ruta circulaba la seda, pero también otros productos como el oro, el marfil y el vidrio. Y desde allí China podía enviar cerámica, canela, papel, seda en enormes cantidades. Ahora, nadie recorrió todo ese camino, era muy extenso, sino que las mercancías iban pasando de mano en mano, de puerto en puerto. Ahora, durante esta dinastía Yang se descubrió la pólvora y al parecer fue un invento accidental, cuando un cocinero encontró una mezcla con sulfuro, salitre y carbón de leña que hizo explosión, y luego al perfeccionarse la fórmula pues se van a poder crear los cohetes. China dejó grandes legados culturales. Ya hemos mencionado algunos de ellos, como la Gran Muralla China, como la brújula, la pólvora, ¿sí?, el papel,
Entonces, entremos a ver cada uno de estos importantes legados culturales. Ampliemos entonces la Gran Muralla, que es una de las construcciones más grandes realizadas en la antigüedad. Recordemos que se realizó para proteger las fronteras de los pueblos invasores y saqueadores del norte, ¿sí? Y esta en la antigüedad alcanzó a tener una extensión mayor a los 7.000 kilómetros, de los cuales hoy se conservan aproximadamente 6.000, ya que algunos sectores fueron saqueados para extraer materiales de construcción, es decir, se derribaron algunas partes para extraer los materiales con los que estaban construidas estas murallas. Como había dicho, no se trata de una sola muralla continua y unificada, sino de varias seguidas y ramificadas que se fueron uniendo, pues fueron construidas por diferentes reinos, como lo había mencionado. Tiene una altura que oscila entre los 6 y los 7 metros, 7 metros y de ancho tiene entre 4 y 5 metros. Si se suman todas las ramificaciones, mide 8.851 kilómetros de largo. Igual encima de ella hay un gran espacio y por allí la gente podía caminar, incluso los jinetes podían ir en caballo. Cada cierta distancia, la muralla cuenta con torres de protección y en ellas se almacenó armas y cereales. Igualmente sirvió para el refugio de soldados y para enviar alertas con señales de humo. Las secciones más llamativas de la Gran Muralla corresponden a las partes que fueron construidas en zonas muy empinadas y de difícil acceso. Con el tiempo, esta no tuvo ninguna función, pues finalmente China fue invadida y por eso se abandonó. Y algunas personas la convirtieron en fuente de materiales para construir las aldeas cercanas. Desde 1987 fue declarada Patrimonio de la Humanidad y se ha convertido en un lugar que atrae a miles de turistas al año, dado su imponencia, su majestuosidad. A China también le debemos muchos inventos, entre ellos la brújula, ¿sí? La cual se creó en el siglo IV a.C., ¿sí? Como habíamos mencionado, y solo hasta el siglo XV se conocen en Europa. Igualmente tenemos la pólvora, que fue, como había mencionado, al parecer un accidente y que luego se perfeccionó. El papel también es otro invento que según las crónicas se inventó hacia el 105 a manos del consejero imperial Kai Lung, a quien se le confió esta tarea. Ya después, unos 500 años más tarde, la fórmula se conoció en otras regiones. El ábaco también, algunos estudios ubican su existencia desde la dinastía Han hacia el 202 a.C. y es como una calculadora formada por unos marcos de madera con alambres que contienen cuentas móviles. Yo creo que muchos de nosotros de niños tuvimos un ábaco. El vestido también fue un gran invento. La porcelana, ¿sí? La más antigua fue hallada en la dinastía Shang, como había mencionado. Y las cometas, que fueron inventadas hace más de 3.000 años y tuvieron muchos usos, como ejercicio de meditación, para colgar anzuelos, pescar, para medir distancias y para enviar mensajes. La seda también es producida con un gusano que segrega una sustancia en forma de filamento y este secreto fue guardado por muchos siglos. Era tan famosa, tan fina, que logró crear una ruta para llevarla hasta Europa. En la antigüedad China producía seda a partir de este gusano y era costosa, deseada como mercancía. Se comerciaba con pueblos de Asia Occidental y Europa. Como había mencionado, logró crear una red de rutas comerciales que tuvo el nombre como el de Ruta de la Seda
y en cierto momento esta ruta se estableció recorriendo el camino existente sobre la muralla. Bien chicos, con esto concluimos la explicación de la clase de hoy. Espero que les haya gustado y los invito entonces a responder en sus cuadernos las distintas preguntas que se realizaron a lo largo del video. Igualmente realicen la visita virtual a la muralla china por medio del link que les adjunto allí en el taller y comenten en sus cuadernos qué fue lo que más les gustó, qué les sorprendió de esta magnífica fortificación. Hasta la próxima.